la base para un ejercicio que le vas a subir mañana, sobre lo que vamos a avanzar hoy. Primero, ¿se aprecian las diapositivas? Sí, Lisa. Ok, muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque este es el tema importante, el régimen de contrataciones. ¿Sí? Hemos quedado en el punto 10 del día lunes, pero daremos un pequeño repaso a estos 16 puntos que menciona el reglamento de la Contraloría para la contratación de servicios de auditoría. Bien, primero iremos viendo punto por punto. Decíamos que el punto número menciona las condiciones previas para iniciar un proceso de existencia de la información legal, administrativa, técnica, una certificación que emite la unidad o área solicitante. ¿Sí? Obviamente tiene que estar en el POA, presupuesto y PAC. Ya tiene que tener designado ya el RPC mediante resolución. Se tiene que contar con la certificación presupuestaria y ya prácticamente tener elaborado el DBC. Luego, el punto 2, plazo para la presentación y validez de propuestas. ¿Sí? Los plazos computables a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, no menor a 10 días para convocatoria nacional. Puede ser 11, 12, 13, 14, 15, depende. No menor a 10 días para la presentación de propuestas. Convocatoria internacional, no menor a 20 días hábiles. Acá habla de que el plazo puede ser ampliado, ¿sí? En máximo hasta 10 días hábiles por el RPC. ¿Cuándo? Cuando en la reunión de aclaración surjan recomendaciones para ampliar, que se va a traducir en la enmienda, ¿sí? O cuando vean que todavía existe documentación incompleta para la ejecución del servicio de auditoría. ¿Sí? Todos esos aspectos tienen que estar en la resolución administrativa. O puede darse causas de fuerza mayor o caso fortuito que obligarían a ampliar la presentación de propuestas. Entonces, los nuevos plazos serán registrados en el SICOES. Toda modificación de cronograma de plazos en el SICOES, obviamente hay que nuevamente informar o registrar. Cuando la ampliación sea por enmiendas, tiene que estar en la resolución administrativa de aprobación del DDC. El plazo de validez de propuesta, norma, no deberá ser menor a 60 días calendario. Luego, el punto 3, inspección previa, que es una actividad obligatoria. Consultas escritas y reunión de declaración son actividades obligatorias. Inclusive nos da plazos. Inspección previa 2 días antes de la reunión de aclaración, 2 días antes. Consultas escritas 1 día antes de la reunión de aclaración. Y reunión de aclaración tiene que ser 8 días antes de la presentación de propuestas. ¿Sí? Por eso normalmente la presentación de propuestas no podía ser a los 10 días hábiles. Tiene que oscilar entre 14, 15 o 16. Luego, ya el producto de la reunión de declaración se aprueba el DBC con una resolución administrativa que es impugnable. ¿Sí? Todas las resoluciones que se emitan en materia de aprobación del DBC, así como también adjudicación o desierta, son sujetos a impugnación. ¿Sí? El RPC aprueba mediante una resolución, y toda resolución se tiene que notificar al proponente, como también al SICOES. Plazo, ya está en la norma, 2 días hábiles. Luego, tenemos el punto de contenido de las propuestas, ¿sí? Sobre A, que está referido a todo lo que son documentos legales, administrativos, técnicos. Sobre B, solamente la propuesta económica. El punto 7, esa es una novedad que está en este reglamento,
la opción de modificar o retirar las propuestas. ¿Sí? Se puede modificar o retirar la propuesta previa solicitud legal antes de vencer el plazo para la presentación de propuestas. Cuando desista de participar y retire su propuesta posterior a la hora límite de presentación de propuestas, ahí puedes retirar, pero obviamente se le ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. Entonces, en otras palabras, una vez recibido y vencido el plazo, ya no podrá ser modificado o alterado. Y luego llega el día de la presentación de propuestas, presentación y recepción de propuestas, conforme al lugar, hora establecido en la convocatoria pública. ¿Sí? Decíamos, ¿sí?, que no hay una hora exacta, evidentemente. La hora de la entidad es la oficial. ¿Sí? Entonces, se hace un acta, un libro de recepción, donde se registran las propuestas, ¿sí?, tanto el sobre A como el sobre B. ¿Sí? El sobre A, el reglamento dice que tiene que contar con un original y una copia. El secretario de la comisión de calificación, que normalmente es del área administrativa, supervisará el cierre de recepción de propuestas. Puede que propuestas presenten después de la fecha establecida o la hora establecida, entonces, ¿sí?, se les registrará en el libro, pero no será recepcionado. Bien. El método de selección, el único método de selección que se aplica en esta forma de contratación es calidad y costo. Calidad y costo. La modalidad de contratación se denomina concurso de propuestas. Concurso de propuestas. Cuando hablamos de calidad, es la propuesta técnica sobre A. Y cuando hablamos de costo, es la propuesta económica sobre B. ¿Sí? Este es el punto que quería mencionar, y eso es lo que dice en el punto 10, ¿sí? Criterios de calificación. Criterios de calificación. El método de calidad de costo, ¿sí?, la propuesta técnica como propuesta económica, se basa en el método de puntaje. ¿Sí? Sobre 1000 puntos, la propuesta técnica equivale a 850 puntos y la propuesta económica 150, totalizando 1000 puntos. La primera etapa de evaluación es el sobre A, en otras palabras, la propuesta técnica. ¿Sí? Luego del método cumple o no cumple, se evalúa, ¿sí?, la propuesta técnica respecto a 3 criterios. ¿Sí? La formación académica de los profesionales propuestos, equivalente a 320 puntos. O la experiencia laboral de los profesionales propuestos, equivalente a 500 puntos. Y carga horaria del personal propuesto, 30 puntos, totalizando 850. La condición para que se realice la evaluación de la propuesta económica es que las empresas, sus propuestas técnicas deberán alcanzar por lo menos mínimo 600 puntos, 600 puntos, ¿sí?, sobre 850, para habilitarse a la apertura del sobre B, propuesta económica. Y el cálculo de la propuesta económica, acá nos menciona el punto de criterio de calificación, es que se evalúa sobre 150 puntos. La propuesta económica con la oferta económica más baja o precio más bajo, ¿sí?, automáticamente se le asigna los 150 puntos. ¿Sí? Y para las restantes propuestas o costos, se aplica esta fórmula, ¿sí?, esta fórmula, que es dividir el precio evaluado más bajo de la propuesta económica más baja
con la propuesta económica de la siguiente propuesta por 150. Entonces, nos saldrá un puntaje. Podría ser, obviamente va a ser inferior a 150, será 140, 145, depende. Esa es la operación que hay que hacer, ¿sí?, para determinar el puntaje de la propuesta económica. Y la sumatoria de ambos, la sumatoria tanto de la propuesta técnica como la propuesta económica, que adjudica al puntaje más alto. ¿Sí? Esto no cambió, y esto era lo novedoso que se dio hace más de 15 años, tanto para el reglamento de la Contraloría y también para la contratación de servicios de consultoría, supervisión técnica, en ese entonces con el decreto 27328, ¿sí? Ahora con la 181 es diferente el sistema de evaluación. Y el método de calidad, ahora se llama calidad propuesta técnica, esto es diferente. Se suman las condiciones adicionales, etcétera. Tienen que obtener 35, 70 y la propuesta económica 30. Bueno, esta fórmula es interesante, ¿sí?, que se aplicó hasta el año 2008, antes del decreto 181. En el reglamento de la Contraloría está vigente. Yo creo que va a seguir vigente. Luego tenemos el punto número 11, apertura y evaluación del sobre A, en este caso, de la propuesta técnica. Inmediatamente, luego de la presentación de propuestas, ¿sí?, la comisión de calificación asume, primero, está presente en el acto público y único, ¿sí?, donde se realiza la apertura del sobre A y se utilizan los formularios, ¿sí?, los formularios sobre la presentación de los documentos de las empresas, ¿sí?, mediante el método presentó o no presentó, ¿sí?, método presentó o no presentó. Y si en caso de que no presentare, la comisión de calificación no puede emitir en ese momento un juicio, decir, queda descalificado. Simplemente tiene que registrar en el formulario y mantener esperar la sesión reservada ya para evaluar las propuestas técnicas. Y termina con una acta de apertura del sobre A, ¿sí?, que podría durar, no sé, media hora, una hora, en función a la cantidad de propuestas. Culminado este acto, ¿sí?, y elaborado el acta de apertura sobre A, se comunica en ese mismo lugar, en el mismo momento, la fecha y hora de la apertura del sobre B, que podía ser promedio 1 o 2 días hábiles posteriores al acto de apertura del sobre A, ¿sí? Si es un día lunes, podría ser el miércoles a más tardar, ¿sí?, en función a la cantidad de propuestas presentadas. Toda la información y el acta se tiene que remitir inmediatamente al RPC y obviamente del RPC a la MAE para ver si existen causales de excusa, ¿sí?, interés personal, económico, vinculación matrimonial, grado de consanguinidad, afinidad, litigio, etcétera. Si se detecta causales de excusa para los participantes del proceso, inmediatamente y de oficio se deberá excusar. Si es que no hubiere, ok, continúa el proceso y se realiza lo que se llama la sesión reservada y realizar la evaluación técnica del sobre A, ¿sí? Podría ser 1 o 2 días máximo, ya tiene que emitirse el informe de calificación del sobre A. Bien, y el punto 12. Hemos quedado ahí el día lunes. ¿Sí? La apertura y evaluación del sobre B. ¿Sí? Primero se emite el informe de evaluación del sobre A, propuesta técnica. ¿Sí? Se tiene que determinar cuántas empresas califican o no califican. ¿Sí? Cuántas empresas llegan mínimo a 600 puntos o no llegan, ¿sí?, etcétera. Entonces se tiene que determinar en un informe que se denomina informe de evaluación
de la propuesta técnica. Y como se quedó en la sesión de apertura del sobre A, la fecha y hora determinada para la apertura sobre B, ¿ok? Se realiza ese acto, ¿sí? Previamente, la lectura del informe del sobre A, ¿sí? Los puntajes que alcanzaron las empresas respecto a la evaluación, ¿sí?, de los profesionales propuestos, su experiencia y la carga horaria, ¿sí? Los puntajes alcanzados obviamente se da a conocer, ¿sí? Puede que exista puntajes mínimos a 600 puntos, dará a conocer que no se habilita para la apertura del sobre B. Entonces, inmediatamente la comisión de calificación procede a la apertura del sobre B. Que en otras palabras es una nota, un documento, ¿sí?, donde está la oferta económica. Entonces, se dará lectura del monto de aquellas empresas que alcanzaron el puntaje mínimo, ¿sí? El puntaje mínimo. Ahí estará la oferta económica. Inmediatamente, ¿sí?, terminado el acto, ¿sí?, ya la comisión de calificación evaluará ya en sesión reservada, ¿sí?, la propuesta económica. Significa que tiene que evaluar primero el puntaje de la propuesta económica, que tendría que ser entre 150, ¿sí?, y en función a la fórmula, podrían existir de 140, 130, depende. Para la calificación final, ¿sí?, se aplicará la fórmula, ¿sí?, siguiente, es decir, la sumatoria técnica de la propuesta técnica y la económica, donde esta fórmula dice puntaje obtenido de la calificación final es igual a puntaje de la evaluación técnica y puntaje de la calificación económica. Se adjudica a la empresa que obtenga el mayor puntaje. Esto lo vamos a ver más adelante con unos pequeños ejemplos. Luego ya se emite ya el informe de evaluación y recomendación, adjudicación o tal vez desierta. Es un informe que se tiene que remitir al RPC. El contenido mínimo del informe está en el reglamento. Nómina de los proponentes, cuadros comparativos de las evaluaciones, ¿no?, unos cuadros auxiliares de los puntajes obtenidos por los profesionales participantes en la propuesta y la calificación final. Copia del acta de apertura, ¿sí?, un resumen ejecutivo y la recomendación de adjudicación. Otros aspectos que ameriten, ¿sí?, incorporar en el informe. Recomendará la comisión de calificación la adjudicación al proponente con la mejor calificación final, ¿sí?, en este método de calidad y costo, es decir, el puntaje más alto. Bien, hasta ahí hemos abarcado el punto número 14 y veremos el punto 15. El RPC, ¿sí?, emitirá la resolución, una resolución administrativa de adjudicación. ¿Sí? Esta resolución, ¿sí?, tiene que ser notificada a los proponentes y también en el SICOES. ¿Cuánto tiempo? 2 días hábiles. Inmediatamente de notificado, si algún proponente se viera afectado, entonces tiene que presentar, tiene la opción, el derecho de presentar el recurso administrativo de impugnación a la adjudicación. ¿Sí? ¿Cuántos días de plazo? 3 días hábiles. Si no hubiera este recurso, si no se diera, inmediatamente se solicita, después de los 3 días hábiles de impugnación, la documentación, ¿sí?, para la firma del contrato, ¿no? En este caso tienen que presentar todos los documentos solicitados en el DBC, ¿sí?, así como la garantía, en este caso la garantía de cumplimiento de contrato. Hay un plazo, 10 días hábiles
10 días hábiles para que presenten los documentos ante el RPC. Luego, la misma comisión de calificación, conjuntamente con la unidad o área legal, tienen que verificar los documentos. ¿Sí? La compulsa. Y acá la norma también establece plazo. ¿Cuánto? 5 días hábiles para verificar. Verificados los documentos mediante un informe, sí, se tiene que ya emitir para la suscripción del contrato. Acá también el reglamento da plazos. ¿Cuánto? 3 días hábiles. Suscrito el contrato 3 días hábiles, inmediatamente luego se tiene que registrar en el SICOBES. Como verán, sí, prácticamente este reglamento en el proceso incorpora plazos que son de cumplimiento. ¿Sí? Estos plazos, haciendo comparación con el decreto 181, ¿sí? Por ejemplo, la verificación de documentos es potestad de la entidad en el decreto 181, puede ser 1 o 2, 3 días. La suscripción de contrato, ¿sí? También es potestad de la entidad, pueden suscribir al 5.º día, al 3.er día, está abierto. La entidad define. En cambio, en este reglamento ya está el plazo y todos, en este caso, todas las propuestas deberán sujetarse a estos plazos. ¿Sí? Respecto a la presentación de documentos, 10 días hábiles. El decreto 181 mínimo dice no menor a 4 días hábiles, cuando es AMPE. Si es licitación, sí se mantiene esto de los 10 días hábiles, no menor a 10 días hábiles. Luego vamos a ir viendo, vamos a comparar, ¿sí? Un proceso de contratación para servicios de auditoría, un tiempo promedio, ¿sí? Hasta la suscripción de contrato. Bien, y acá lo tengo este pequeño gráfico, que lo he hecho con los meses actuales, ¿sí? Respecto a todo lo que, las actividades se presentan en un proceso de contratación. ¿Sí? Estamos asumiendo que la convocatoria se inicia el primer día hábil de septiembre. Imaginaremos el primer día hábil de septiembre, ¿sí? Donde publicamos en el SICOBES. El SICOBES el 1 de septiembre. Como la norma me dice, no menor a 10 días, convocatoria nacional, plazo para la presentación de propuestas. Entonces yo he hecho un ejercicio, ¿sí? La presentación de propuestas lo voy a realizar el día 21 de septiembre. Prácticamente son casi 14 días hábiles. Como dice, no menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tengo que dar la holgura, ¿sí? Para los plazos que establece en la inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. Entonces, si publico el día 1 de septiembre, estoy definiendo, ¿sí? Que la inspección previa va a ser el día lunes 7. Podría ser el día jueves o viernes 4. Yo decido el día viernes, digo el lunes 7, ¿sí? Porque la norma me dice 2 días antes de la reunión de aclaración. 2 días antes de la reunión de aclaración estoy colocando el lunes 7. La consulta o las consultas escritas el día martes 8, que dice la norma, un día antes de la reunión de aclaración. Y la reunión de aclaración lo he programado para el día 9 de septiembre, porque me dice 8 días hábiles antes de la presentación de propuestas. Es decir, a partir del 21, los 8 días hábiles es el 9, ¿sí? Conforme al reglamento. ¿Sí? Si hablamos con la 181 es diferente, ¿sí? Porque yo podría hacer plazos diferentes, pero tienen que también en alguna medida coincidir. Pero acá el reglamento me determina 2 días antes, un día antes, etc. Y llega el día de la presentación de propuestas, ¿cuál es? El 21. Entonces, el 21
sí, el 21 se realiza la apertura o presentación y apertura y promedio, sí, hasta la presentación de propuestas, aquí lo he pintado en color verde, ¿sí? Está las actividades en la convocatoria, ¿sí? Las demás actividades ya son de carácter, diremos, referencial o estimado. Veremos una convocatoria. Estaba rescatando varias convocatorias en el SICOES. Tengo dos convocatorias. Una que es una reciente que salió, está en curso. Estoy haciendo un seguimiento, cómo va. A ver, veremos. Acá lo tengo una convocatoria del Banco Central. Veremos si se aprecia acá. Este es del Banco Central. Bien. Banco Central, Fundación Banco Central, ¿sí? Este es el formato que está en el DBC. Es el formato que está en el DBC. Y ellos están cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Primero el nombre de la entidad, ¿sí? El CUSE, luego la convocatoria pública, ¿sí? Con su código de la entidad, señalando la primera convocatoria. Dicen, Luego, no se ve su pantalla. Ah, ya, tiene un ratito. Entonces vamos a... Ahora sí, ¿ya se puede ver? Sí, dice eso. Sí, sí. Ya, ok. Esta es una de las últimas que salió, ¿sí? Estás recién en la etapa de aprobación del DBC. Estás recién, y mañana pasado ya van a recepcionar las propuestas. Y rescate esto. Tengo dos más que los voy a colocar en la plataforma. Es un modelito que los más interesantes prácticamente son gobiernos municipales, pero estos son de entidades de nivel central. Uno es un ministerio y este es el Banco Central. Está conforme en el DBC, ¿sí? En el DBC, en la primera parte, habla ya de la forma de elaborar una convocatoria. Entonces, está el título, el método de selección, calidad y costo. El objeto, acá por ejemplo, están haciendo auditoría externa a los estados financieros al 31 de diciembre del año 2019, ¿sí? De la Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. Método de selección, ya está dado, calidad y costo. Organismo financiador, ellos están colocando otros recursos específicos, ¿sí? Y ahí está el detalle, ¿no? Los intereses deberán revisar, etcétera, etcétera. Fecha de inicio para la entrega del DBC, así dice la convocatoria, ellos han puesto 25 de agosto. Ok. La hora, ¿sí? La hora de atención, y en ese entonces hasta los 14, ahora tal vez se ha ampliado hasta los 16. Encargado de la entrega del DBC, ¿sí? El nombre de la persona, el cargo, ¿sí? Y la dependencia. Encargado de atender consultas, igual, el nombre del servidor público, ¿sí? Y la dependencia. Teléfonos, ¿sí? El correo electrónico para consultas, habilitar el correo electrónico conforme señala el modelo. Luego, acá ya habla de la inspección previa, ¿sí? Que dice 27 de agosto. Tenía que ser, como dice la norma, ¿sí? 2 días hábiles antes de la reunión de aclaración. Hay que cotejar. Luego las tienen que ser un día antes de la reunión de aclaración, ¿sí? Y el día de reunión de aclaración, 1 de septiembre. Está el detalle de la hora, la ubicación de la oficina, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego viene la presentación de propuestas, es decir, hasta la fecha X, ¿no? Deben presentarse hasta. Y la apertura. Ahí terminó la convocatoria. Si comparamos con los DBCs, con la 181, luego de la apertura tenemos el informe de la Comisión de Calificación, emisión de la resolución de adjudicación, la presentación de documentos,
la fecha de la suscripción de contrato y todo el detalle, ¿no? Hasta la recepción inclusive del servicio o del bien. Acá la convocatoria termina en la apertura de propuestas. Por eso que en mi cronograma que les he mostrado, solamente lo pinto en verde lo que señala en la convocatoria hasta la presentación de propuestas y luego la apertura. A partir de ahí, según las convocatorias, son plazos estimados, ¿sí? Que hay que fijarlos conforme vaya avanzando el proceso de evaluación, ¿sí? La calificación de la propuesta técnica, como también de la propuesta económica, ¿sí? En cambio, con la 181, el plazo termina en la firma de contrato. Cuando ya está publicado, esos plazos son de cumplimiento obligatorio. En este reglamento, no. ¿Por qué? Porque sus características de estas últimas etapas para la firma de contrato son estimadas. ¿Sí? Estimadas. Entonces, luego de la apertura, presentación de propuestas, hacemos inmediatamente el informe de la calificación del sobre A, ¿sí? Que yo he puesto 2 días hábiles, ¿sí? Y en función a la apertura de la calificación del sobre A, tengo que comunicar inmediatamente de realizado el acto. ¿Cuándo se va a realizar la apertura del sobre B? Yo le he puesto máximo 2 días hábiles. El reglamento dice, cuando se tratan de municipios distantes, ¿no? Alejados, se recomienda que sea inmediatamente la apertura del sobre B, es decir, máximo le da 1 día hábil, por el hecho de que los mismos proponentes no pueden retornar a la ciudad y nuevamente, bueno, 2, 3 viajes. Entonces, en cambio, en nivel central, aquí lo he puesto 2 días hábiles, ¿sí? Se emitirá luego el informe de, ¿sí?, adjudicación o desierta, mediante una resolución, 2 días. Lo que está en círculo rojo, prácticamente es como parámetro que te dice el SICOES, que toda notificación de una resolución tiene que ser en 2 días hábiles, ¿sí? Dice, no se ve en su pantalla el cronograma. Ok. Ahora sí. ¿Se aprecia? ¿Todo ok? Ok, dice. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces decía que solamente hasta el punto verde menciona la convocatoria pública. Y a partir de la apertura sobre A hasta la firma de contrato, prácticamente son plazos estimados. Que cuando nosotros determinemos en una reunión y con las actas se tiene que cumplir, ¿sí? Lo que yo decía, que cuando se notifica al SICOES, por norma, toda notificación al SICOES es 2 días hábiles, ¿sí? Lo que está en círculo son plazos que sí se tienen que cumplir. Por las impugnaciones son 3 días hábiles, no puede ser ni 4, ni 1, ni 2, esos son plazos que se tienen que cumplir, ¿sí? La presentación de documentos dice en el reglamento no menor a 10 días hábiles, como tampoco podemos modificar. O la verificación de documentos, nos dice el mismo reglamento, 5 días hábiles, ¿sí? Y la firma de contrato, 3 días hábiles. Lo he puesto en círculo porque eso menciona ya el reglamento de contratación de servicio de auditoría, que nosotros lo vamos a definir, ¿sí?, las fechas exactas, pero se tiene que cumplir estas características. Por Una eso consulta, Licen, por favor, disculpe. Adelante. Indica que los plazos que están con el círculo son obligatorios, pero en el caso de la reunión de aclaración, por ejemplo, es decir, lo que está computando es a partir del primero, es decir, no es a partir del siguiente día hábil.
Normalmente se tomaba en cuenta a partir del siguiente día hábil para el cómputo de las fechas, ¿no? ¿O estoy Claro. equivocado? Es decir, el parámetro para determinar la reunión de aclaración es que tiene que ser 8 días antes de la presentación de propuesta. Para mí, la presentación de propuesta yo lo he definido el 21 de septiembre. Tengo que contar los 8 días hábiles antes y llego al día, sí, digo, el día 7 hábil para la reunión de aclaración. Ese es el parámetro que hay que jugar. Si mi presentación de propuesta fuera el día, estoy imaginando, 10 días hábiles, tal vez el día 16, tengo que hacerlo. ¿Sí? 8 días antes tiene que darse la reunión de aclaración. Eso dice el reglamento. Entonces, también está abierta la presentación de propuesta. Como dice, no menor, ¿sí? A 10 días hábiles, ustedes o la entidad definirá y entre 11, 12, 13, hasta el día 18 y 19, porque la internacional es no menor a 20 días. Esos son los parámetros que hay que jugar y de acuerdo al reglamento, adecuarse, ¿no? Todas las actividades previas como inspección previa, consultas escritas, etcétera, ya tienen plazos que establece el reglamento, ¿no? 2 días antes a la reunión de aclaración e inspección previa, 1 día antes las consultas escritas. ¿Ya? Yo le he puesto en rojo, ¿por qué? Porque el reglamento me dice 8 días antes. Los otros también, porque en el reglamento dice sí, que la impugnación es 3 días hábiles, o la presentación de documentos es 10 días hábiles, mínimo, o la verificación 5 días y la firma de contrato 3. Entonces yo tengo que ir adecuándolo en mi cronograma, ¿sí? Que lo es para un control del proceso hasta la última etapa que es la firma de contrato. Lo que decía, sí, con este gráfica que lo he elaborado de manera resumida, sí, un proceso de auditoría oscila 43 días hábiles, estamos hablando, más de 2 meses, ¿sí? Es decir, un proceso de contratación ¿sí? No va a ser menor a 2 meses, podría ser un poco más, son 43 días. Esto lo he puesto como ejemplo, ¿sí? Pero cuando ya se aplique rigurosamente, ¿sí? Y tratando de dar celeridad, hay que siempre contar el reglamento en cuanto a los plazos que establece. Bien. Y ahora, con esta base, vamos a ingresar un poco la aplicación del DBC en materia de auditoría. ¿Sí? Hemos desglosado prácticamente un resumen del DBC, del reglamento para la contratación de firmas auditoras. Y acá, primero decir que el DBC está en base al reglamento, que ya sabemos que es el código RC 9, versión 8 del año 2008. ¿Sí? Es un reglamento para la contratación de servicio de auditoría en apoyo al control externo posterior, que pueden participar personas naturales como personas jurídicas, en este caso empresas. Y acá he hecho un resumen, el DBC, ¿sí? Donde en el contenido mismo ¿sí? Habla de las secciones que conforman el documento base de contratación. ¿Sí? Primero, hay un acápite, una hoja anterior al DBC, donde habla de instrucciones generales, ¿sí? Donde menciona, por ejemplo, acá lo más importante colocado, la convocatoria y el DBC para la contratación de servicios de auditoría por convocatoria pública deben ser elaborados según el modelo establecido. ¿Sí? Excepcionalmente, se podrá introducir modificaciones al modelo DBC previa publicación de la convocatoria, pero deberá requerirse la aprobación expresa del órgano rector, la Contraloría. El órgano rector tiene la facultad como de aceptar o de negar estas solicitudes. ¿Sí? Ahora, el DBC del reglamento de la Contraloría contiene 8 secciones, ¿sí? Está muy desglosado, comparando con la 181 que tiene 3, solamente 3. Acá desglosa en 8 secciones. ¿Sí? Primera sección, toda la parte de información específica a los proponentes.
La segunda sección, donde se tiene que incorporar los términos de referencia. Habla de la tercera sección, sistemas de evaluación. La cuarta sección, modelos de la propuesta técnica. La quinta sección, modelos de la propuesta económica. La sexta, los formularios de verificación, de evaluación y calificación. La séptima, modelo de contrato. Y el último, última sección, toda la documentación que se requiere, ¿sí?, para el proceso de auditoría. Bien, y aquí lo vamos a ir desarrollando. Esto es ya de especialidad, ¿sí? ¿Qué contiene la sección 1? Información específica a los proponentes. Lo divide en 4 incisos A, B, C, D. En el inciso A, la parte introductoria, donde está la presentación de objeto, ¿no?, de lo que trata la contratación de este servicio, el domicilio, y menciona un cuadro del personal jerárquico de la entidad, ¿sí? Habla a partir de la MAE y todas las instancias jerárquicas, como se indica. Luego habla del financiamiento, recursos propios, o sea, recursos TGN, etc. El inciso B habla ya de la preparación de propuestas, cómo tienen que preparar. Primero, el costo de la preparación de las propuestas, habla del idioma. ¿Y qué tiene que contener el sobre A en el punto 7? O documentos necesarios en el sobre B. Y ajuste de precios, es la opción que da todavía. La moneda y forma de pago, la validez de las propuestas, dirá pues 60 días. Luego, plazo mínimo establecido para la ejecución del servicio y formato de propuesta. El inciso C y a la forma de la presentación de propuestas, y habla también de lo que son los actos sobre recursos administrativos. Explica así los plazos, el mecanismo. Menciona solamente la Capitec, cómo se hace la presentación de los recursos administrativos. Luego la sección 2 está vacío, simplemente es incorporar los términos de referencia. Y la parte interesante es el sistema de evaluación que está en la sección 3, ¿sí? ¿Cómo se realiza la evaluación del sobre A? En este caso te menciona la evaluación de toda la primera etapa, la documentación legal, método, cumple, no cumple, documentos administrativos, etc. La calificación de la propuesta técnica, la calificación de la propuesta económica, la calificación final, hasta el informe de recomendación, el informe final, y la sección 3. Es decir, ahí está hablando de los formularios que intervienen. Luego la sección 4 son los modelos, sí, son los modelos que tiene que utilizar el proponente. Modelo número 3, carta de presentación de la propuesta técnica. Modelo número 4, identificación del proponente. O modelo número 5, declaración jurada. La declaración jurada de integridad de los servidores públicos. La declaración jurada de integridad de los proponentes. La declaración jurada de independencia de los proponentes. Y el currículum vitae de los profesionales propuestos y su cronograma de actividad. A eso contiene la sección 4. Esto de la declaración jurada o la declaración de independencia, etcétera, de los proponentes, ¿sí? Es una etapa muy interesante donde tienen que verificar a todos los profesionales propuestos, ¿sí?, si realmente están cumpliendo esa condición de independencia. En alguna experiencia, algunos están como servidores públicos, ¿sí? Señor Juan Pérez se ha verificado, ¿sí?, y que está desempeñando la función pública. Entonces ya no existe la independencia, es causal de descalificación. Y luego el cronograma de actividad. La sección 5 habla del modelo de la propuesta económica. Siempre menciona una carta, ¿no? Una carta donde menciona la oferta económica. La sección 6 son los formularios que se utilizan para la evaluación y calificación.
El 6214, F6214, es un formulario, ¿sí?, que se utiliza para la presentación de propuestas. Es el método presentó, no presentó, y verificamos los documentos legales, administrativos, etcétera, que es parte del formulario. Luego de esta etapa se aplica este mismo formulario 6215, con el mismo formato, pero ya para evaluar en sesión reservada, ¿sí? El método sería cumple, no cumple de la propuesta técnica o sobre A. Y el formulario 6216 ya está, es para la verificación de la propuesta económica sobre B. Acá dice asignación de criterios a ser evaluados en la propuesta técnica, ¿sí? Por ejemplo, para hacer la evaluación del método del puntaje o la calidad de la propuesta técnica, nos da opción de elegir estos 4 formularios, desde la 6217 hasta la 6220. Si mi contratación va a ser con la participación solamente de especialistas, la 6217. Si voy a requerir o no voy a requerir de especialistas, los especialistas pueden ser en un tema de obras, un ingeniero de carreteras, un ingeniero civil, ¿sí? Como pueden ser estados financieros, entonces voy a aplicar el formulario 6218, ¿sí?, para firmas de auditoría sin participación de especialistas. En este caso no requiero de ingenieros de obras o parecidos, similares, ¿sí?, porque simplemente es una auditoría, va a ser más de carácter técnico-administrativo. Entonces aplico el formulario 66218. O también excluye a los abogados, si para firmas de auditoría con especialista, pero sin abogado, aplicaré el formulario 6219, ¿sí? Y para consultores, digo, para profesionales independientes, 6220, ¿sí? Estos formularios son los que contienen los puntajes, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, sobre 850 puntos. Esto varía en función al formulario a utilizar. Luego, ¿sí?, para determinar la experiencia del personal propuesto, tenemos otros formularios, ¿sí?, 6221 para firmas de auditoría con participación de especialista, la 6222 para firmas de auditoría sin participación de especialista, o para firmas de auditoría con especialista sin abogado y profesional independiente. Esto es lo que hay que manejarlo, y la comisión de calificación tiene que tener un dominio de los formularios, ¿sí?, que con la 181 es más sencillo, son los formularios B, B1, B2, y ya más familiarizado. Estos son los formularios que se mantienen desde hace años atrás, esta forma de codificación. Luego tenemos la sección 7, modelo de contrato. Es un modelo que está anexo, y es un modelo con todos los contenidos, promedio son 37 cláusulas, ¿sí? Y el último punto, ¿cuál es el detalle de los documentos mínimos requeridos para el inicio de auditoría? Prácticamente, ¿sí?, estos son los contenidos o secciones del DBC para la contratación de firmas auditores. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, un poco corroborando la gráfica anterior, ¿sí? Corroborando la gráfica anterior, ¿sí? Un cronograma donde coloco el inicio del proceso de contratación, como decía, el 1 de septiembre. Estoy tomando el día 21, son los no menor a 10 días acá, no menor a 14 días hábiles, la presentación de propuestas. Este es mi parámetro, Como la norma me dice que 8 días hábiles antes se tiene que dar la reunión de aclaración, en este caso es el día 9 de septiembre. Y como la norma me dice que 2 días antes de la reunión de aclaración tiene que ser inspección previa, entonces el 7 de septiembre. Y como la norma me dice que un día antes de la reunión de aclaración consultas escritas, en este caso el 8. Cuando ya se determina estas fechas, son fijas, no son estimadas, ¿sí?, porque tiene un horario. Lo que me llamó la atención, un ministerio, ¿sí?, y eso lo voy a corroborar, y va como pregunta de cuestionario, ¿sí? El decreto
4285, que salió en el mes de julio, 15 de julio, y vigente a partir de agosto, exceptúa la presentación de la garantía de ser propuesta. ¿Sí? Además, menciona la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos, este decreto 4285. Asimismo, señala que las reuniones de aclaración serán vía medios, en este caso podría ser Zoom, y obliga que en el cronograma esté el link para que participen los proponentes. Esa es la novedad del decreto que salió hace más cerca ya 2 meses, el 15 de julio, pero estaba vigente a partir de agosto, porque se tenía que emitir el reglamento, ¿sí?, de los nuevos modelos de BC, excluyendo la garantía de seriedad. ¿Está? La forma de elaborar un cronograma, ¿sí?, y otros aspectos. Luego, con un decreto posterior, que es la 4321, menciona que esos cambios del decreto 4285 solamente estarán vigentes hasta diciembre de este año. Sí, aclara que son solamente por la pandemia o hasta 31 de diciembre. ¿Algunos? Licenciado. Sí, adelante. Perdón, licenciado, que interrumpa su clase, Adelante. pero tenía justamente la consulta, revisando en el SICOES, hay instituciones que no han aplicado el Decreto Supremo 4285, y su fecha de publicación son el 20-25 de agosto. Ahí justamente generaba la duda de que si es obligatorio la aplicación, bueno, como lo señala el decreto y también el tema del manual, dicen que se tiene que aplicar esta nueva estos nuevos modelos de contratación y la nueva solicitud de la serie de propuestas, pero hay instituciones que siguen tomando o considerando el DBC antiguo, ¿no? Así es. Mire, ¿por qué no se navega, no sé, más tarde o mañana? Yo he visto 4 procesos de los recientes, posteriores al decreto 4285. Algunos mantienen la filosofía del reglamento, tal cual está. Otras entidades están aplicando en materia de contratación de auditorías el decreto 4285, como que han colocado en su convocatoria, que no aplica la solicitud de la garantía de seriedad de propuesta en el marco del decreto 4285. ¿No? Que la consulta escrita de la Cruz no aplica, simplemente se realizará a través de, bueno, el link. En cambio, el otro, por ejemplo, de Banco Central, que es reciente, no, mantiene conforme al reglamento, ¿sí? Sigue solicitando la garantía de ser propuesta. Entonces, mire, yo normalmente, en estos casos, siempre llamo a los colegas o amigos del órgano rector, Ministerio de Economía, donde está la Dirección General de Normas de Gestión Pública, para ver el alcance del decreto 4285 a normas como ser de la Contraloría o normas BID o normas Banco Mundial. Caramba, no me han respondido. ¿Sí? Uno me dice, es mañana, ok, ¿sí? Porque ellos... Pero el decreto que ustedes leen está ligado, ¿sí?, a los cambios en el decreto 181. Ahora, no sé, ¿sí?, si lo digo en este momento, apliquen. ¿Y qué tal si la Contraloría, el órgano rector de este reglamento es Contraloría? Quien ha elaborado el reglamento, los modelos de DBC y convocatoria es la Contraloría. Y justamente hoy a mediodía llamé a la Contraloría porque físicamente no se puede ingresar, solamente declaración jurada, no ingresa nadie. Y como que no se puede ni conversar ni vía telefónica porque ellos siempre un poco justifican que es control previo. Pero mañana me dan la respuesta, y el día viernes ya van a consolidar. Porque hay entidades que sí están aplicando la 4285 y esta entidad Banco Central no está aplicando. Un poco tenemos un día para dilucidar. Y esto ya he estado colocando como pregunta de cuestionario, pero ya nos estamos adelantando. ¿Sí? Continuaremos y vamos a ir aclarando estos y otros aspectos que les voy a mencionar respecto a los procesos que está dando en este momento en materia de auditoría. Bien, y acá, como son fechas fijas, ¿sí?,
La aprobación de documentos base de contratación, de acuerdo a la experiencia, en cronograma, se ha considerado como fecha estimada. La presentación de propuestas es fija, no va a cambiar porque ya está en la convocatoria, así como la apertura de sobres. ¿Sí? A partir de la apertura de sobres, la adjudicación, la presentación de documentos firmes, es estimado, pero nosotros tenemos que ya definirlo, conforme al reglamento, Bien, y acá he puesto, asumiendo que esta convocatoria se está realizando, inmediatamente de la presentación de propuestas, ¿sí? Se realiza la apertura y la evaluación, que es una sesión reservada, competencia de la Comisión de Calificación. En la apertura de los sobres A, normalmente la norma te dice el formulario 6214. ¿Sí? ¿Para qué? Para evaluar los documentos legales y administrativos mediante el método presentó, no presentó. ¿Qué es lo que pide? ¿Sí? Como documentos legales originales, ahí está el modelo de carta, la carta de presentación, identificación del proponente, declaración jurada, declaración de integridad del proponente, declaración de independencia del proponente. Presento, ok. Luego vienen documentos legales en fotocopia, ¿sí? El poder del representante legal, conforme está en el formulario, testimonio de constitución, registro de matrícula de otorgar por una empresa, el NID y el certificado de inscripción al colegio. Presento, ok. ¿Sí? Luego vienen documentos administrativos en original, la garantía de ser el propuesta, ¿sí? Documentos administrativos en fotocopia, simple, modelo de currículum, cronograma de actividades, fotocopia del balance general y estado de resultados, y la fotocopia de declaración de pago de impuestos a la IUE. Entonces, presento, que normalmente puede darse, todo el mundo presenta. Por si no presentar, colocamos no presentó, pero eso no es causal de descalificación todavía. Luego viene ya la sesión reservada, que es otro formulario, que es la 6215, prácticamente es el mismo, pero esta en sesión reservada ya evaluarán, ¿sí? Evaluarán las firmas, evaluarán los detalles, ¿sí? Verificarán la declaración de integridad, de independencia, cotejarán, ¿sí? Consultarán al SICOES, si está impedido, es prácticamente una evaluación, ¿sí? De todos los documentos. Si cumple todo, ok, puede que una que otra, porque cada formulario correspondería a la cantidad de proponentes que se presentan, que normalmente son 3 a 5 propuestas, algunos casos llegan a 8, ¿sí? Bueno, que son 5, ¿sí? Evaluamos las 5 empresas y algunos de ellos obviamente no cumple, ok, colocamos no cumple para ya dar el párrafo, las causales, porque no cumple, que es causal de descalificación. Asumiendo que todas las empresas cumplen, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? La siguiente etapa es ya la evaluación de la propuesta técnica, ¿sí? Estamos hablando de otro formulario que es 6218. El 6218, como viste en el DBC, son para auditores o profesionales, ¿sí? Sin especialistas. El 6217 es con especialistas. O el 6219 es excluyendo al abogado. O la 6220 es para con sus profesionales independientes. Todo está clasificado. Lo usual, lo que normalmente se da en las experiencias, la mayor parte utiliza el formulario 618. ¿Qué contiene el formulario 618? El puntaje, ¿sí? En especial, de los profesionales propuestos, que es 500 puntos. ¿Sí? Si es con especialista, ingeniero civil, por decir, varía, ya no es 500 puntos, es 470. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado en el método para aplicar y trazar la línea. Lo que normalmente es la 6218. ¿Qué contiene? Primero que el sobre A señala que tiene 850 puntos, ¿no? Como hemos visto. La sumatoria de la formación académica, 320.
La experiencia laboral de los profesionales propuestos 500, más la carga horaria 30 puntos, muy bajo, ¿sí? Totalizamos 850. Cuando hablamos de la formación académica de los profesionales, ¿sí? Sobre 320 puntos, la formación profesional, maestría, diplomado, o cursos de especialización, que en el mismo formulario te señala, ¿sí? Si son vinculados a los sistemas de la Ley 78, te da cierta ponderación, equivalente a 190 puntos. ¿Sí? Luego, la experiencia laboral, ¿sí? En función a la cantidad de auditores, ¿sí? Tienen que llegar a 500 puntos. Primero, la experiencia como auditor externo y experiencia como funcionario en áreas de control externo posterior. Totalizamos 500 puntos. Y finalmente la carga horaria, el puntaje es mínimo, 30. ¿Sí? Es decir, significa la mejor carga horaria. Cada profesional tiene que sumar, estoy imaginando, 500 horas, 30 puntos. Y va bajando. Aquel que tenga 400 o 300 horas, será pues 20 puntos. Y aquel que tiene menor a 200, 0 puntos. ¿Sí? Es una pequeña fórmula que está en el modelo. Y el puntaje máximo es 30 puntos, totalizando 850 puntos. La condición para la siguiente etapa es que las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje de 600 sobre 850 serán descalificadas y no accederán a la evaluación de la propuesta económica. Y acá verás un pequeño ejemplo, que normalmente debía colocar tal vez incisos ABC, no sé, pero se me llegó Delta Consult, una empresa que siempre, por años participa, o Pricewaterhouse, o auditores integrados. Estoy asumiendo que sobre 850 puntos se ha hecho una evaluación de su formación académica y experiencia en la propuesta técnica, y Delta Consult obtiene 650 puntos. Pricewaterhouse 670 y auditores integrados 580. Es el resultado del informe del sobre A, propuesta técnica. De antemano en mi informe de recomendación voy a mencionar, ¿sí?, el detalle, la sumatoria por el formulario auxiliar, ¿sí? Y señalaré pues que la firma Auditores Integrados no alcanza los 600 puntos y que por tanto queda descalificado, ¿sí? Entonces, como se quedó el acta de apertura de sobre A, se realizará a la fecha y hora la apertura del sobre B. Entonces nos vamos a la apertura del sobre B, conforme al cronograma establecido en el acta. Acá dice, para la apertura de la propuesta económica, únicamente las propuestas cuyo puntaje haya alcanzado 600 puntos sobre 850. El puntaje asignado a la propuesta económica es de 150 puntos. La propuesta más baja obtiene automáticamente 150 puntos. Las otras, precio evaluado más bajo, propuesta económica más baja, sobre la propuesta económica evaluada por 150. Entonces, obteniendo el puntaje, la calificación final será la sumatoria de las calificaciones de la propuesta técnica y económica, ¿sí? Se adjudicará, ¿sí?, al puntaje obtenido, al mayor puntaje obtenido. Entonces, con este pequeño ejemplo muy sencillo, ¿sí?, Delta Consult, su propuesta económica es 270,000. Pricewaterhouse, 285,000. La otra empresa no se realiza la apertura porque su puntaje era 500, menor a 600 puntos. ¿Sí? Y nosotros tenemos ya también nuestro presupuesto como precio referencial, que son 300,000. Bien, en algunos casos, si ustedes revisan, hay experiencias ya, que las ofertas económicas sobrepasan el presupuesto,
Entonces también en la apertura del sobre B quedan descalificadas. En este caso, estas dos empresas son inferiores al presupuesto del servicio de auditoría. Entonces, la propuesta económica más baja, 270, automáticamente le otorgo 150 puntos. Y si aplico la fórmula, ¿sí? 270 sobre 270 por 150, igual me sale 150. Para la siguiente empresa, ¿sí? Multiplico 270, que es la más baja, sobre la propuesta económica de Price, 285.000 por 150, obtengo 142 puntos. Entonces, para la calificación final, simplemente es la sumatoria de la propuesta técnica y la propuesta económica. Delta Consul obtuvo 650 más 150, 800. Price obtuvo 670 más propuesta económica 142, 812 puntos. Esta es la forma, ¿sí? Esta es la forma de evaluación tanto de la propuesta técnica como propuesta económica. Ganadora, Pricewaterhouse, por haber obtenido el puntaje más alto. Acá un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Para el día 10 va a haber un ejemplo más completo, porque vamos a colocar puntajes sobre los profesionales, y en eso va a consistir el trabajo, que también está en el modelo del DBC. Muy bien, hasta allí hemos abarcado todo lo que es el régimen de contrataciones, prácticamente un resumen del DBC respecto a las formas de evaluación en materia de servicios de auditoría con el reglamento de la Contraloría. Estamos prestos a absolver ahora las preguntas o dudas. Entonces abrimos el banco de preguntas. Adelante. ¿Hay preguntas? Muy bien. Para el día viernes. Sí, adelante. Dice, buenas noches. Buenas noches. Si una empresa propone a un profesional, bueno, que supuestamente está trabajando en una institución pública, ¿no? En otra institución pública, en otro lugar, ¿cómo Sí. determinamos o cómo sabemos? ¿Cómo detectamos, exacto? Sí. Que Sabemos, nosotros tenemos el sigma personal. Ah, ya. En el sigma personal colocamos el nombre y saltó. Ahí está. Dice, si no está en el sigma personal, es decir, que no está como servidor público. Si figura ahí el nombre, automáticamente del SIGEP, me refiero a SIGEP Sigma, sale el nombre. Eso es nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Es lo que revisamos. Y ahí está, ya está listo. Causal de descalificación, porque no ha cumplido, sí. Así es. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, para el día viernes, sí, estoy subiendo la plataforma, cuestionario sobre lo último, lo avanzado, ya está el foro 1 y 2, y voy a incorporar hasta el día viernes también promedio de 30 preguntas sobre falso, verdadero y elección múltiple para la evaluación final. Mira que yo hacer preguntas abiertas, pero sintetizarla es un poquito complicado. Entonces van a ser 30 preguntas que la coordinadora verá si son las 30 o 20, porque va a haber modificaciones al azar, ¿sí? Entonces, prácticamente para el día viernes, el último día, ya vamos a colocar un ejercicio parecido a esto, ¿sí? Para determinar una empresa ganadora, que podría ser un profesional independiente o tal vez una firma auditora, ¿sí? Y prácticamente con esto culminaríamos ya el evento del día viernes. ¿Alguna pregunta? Sí. Dicen, o sea que para el día domingo vamos a hacer la presentación, yo supongo que es el día domingo. Vamos a tener
Sí, hasta Vamos a tener el foro 3, el foro 4 y el cuestionario que está en la plataforma. ¿Y va a haber, aparte de eso, otro cuestionario más? ¿O no, un trabajo, un ejercicio ya. que va a ser sobre calificación. Sí. Luego el cuestionario de la versión final, que son 30 preguntas. Que también va a tener plazo, no va a ser ipso facto, no. Va a ser con plazo, tal vez sea hasta el domingo de la noche y todo eso. Porque el lunes ya empiezan, creo, el otro módulo, ¿no? El último módulo. Correcto. Sí, Luis. Muy bien. Bueno. Ha sido un gusto. Perdón, Lice, por favor. Adelante. ¿Será que esta presentación la puedes subir a la plataforma, Sí. por favor? Lo voy a enviar a la coordinadora porque esto es lo que adecuado con los últimos. Y esto va a estar en la plataforma. Gracias. Todo esto. ¿Ya? Ok, nos vemos el día viernes a las 19:30. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches, gracias, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta el viernes. Hasta luego, Lisa. Hasta el viernes. Buenas noches, hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta el viernes.